Muito boa tarde a todos e a todas. Hoje, dia 10 de agosto de 2023, dentro da programação das atividades dos 86 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, realizamos o 5º Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas. Sou Pedro Oliveira, membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e serei o mestre de cerimônia desse simpósio. A primeira edição do Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas ocorreu em 2019, e, desde então, acompanha as festividades comemorativas de aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Este evento visa apresentar os avanços na área de pesquisa, o aprimoramento técnico-científico e as contribuições para a sociedade, e tem nos brindado com excelentes conferências, o que temos certeza se repetirá no dia de hoje. Informo que farão parte desta atividade Dr. Michel Kfouri Filho, presidente e gestão 2021-2023 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Dr. Lauro Domingos Moreto, presidente emérito, acadêmico emérito e secretário-geral da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e coordenador desse simpósio. E os conferencistas, doutora Estela Moreno Grau, que apresentará a conferência Ciências Farmacêuticas no Contexto do Desenvolvimento Sustentável da ONU, Dr. Gerardo Aparicio Osores, que apresentará a conferência Plano de Ação contra a Resistência Bacteriana, a Estratégia dos Hospitais Mexicanos, e doutora Silvia Stanisłaski Guterres, que apresentará a conferência Nanotecnologia Farmacêutica, Retrospectiva e Expectativas. Agora eu convido o Dr. Michel Kfouri Filho para a abertura oficial do 5º Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo esse 5º Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas. Primeiramente, eu gostaria de saudar a professora Estela Moreno Grau, muito obrigado aqui pela sua presença, e também saudar o Dr. Gerardo Aparicio Osores, que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente em Madrid, e a colega e acadêmica, professora Silvia Gutierrez, que também sempre nos brinda aqui com as suas excelentes palestras e sua simpatia. Aproveito também para saudar o professor Lauro Moreto, que é presidente emérito dessa academia, o professor Agustín Garcia Assuero, que é presidente da Academia Ibero-Americana de Farmácia, e também eu gostaria de saudar a doutora, que sumiu daqui da tela, doutora Marilis Terezinha de Souza, a presidente da Unifar, nossa mais antiga sociedade farmacêutica aqui no Brasil, pela presença aqui de todos. Muito obrigado, agradeço imensamente de vocês terem aceitado o convite e saúdo também a audiência. Nós temos um número bastante grande de inscritos, provavelmente alguns ainda atrasados, e eu espero que vocês possam aproveitar bastante a experiência e a competência dos nossos palestrantes. Então, eu auguro um bom simpósio, um bom evento para hoje à tarde a todos, e muito obrigado. Dou como aberta a sessão. Bom, agora eu gostaria de apresentar a doutora Estela Moreno Grau. Ela é formada e doutora em farmácia pela Universidade de Valência, catedrática da Universidade Politécnica de Cartagena da área de Tecnologias do Meio Ambiente no Departamento de Engenharia Ambiental, Química e Ambiental, é presidente e acadêmica titular da Academia de Farmácia de Santa Maria de Espanha, da região de Múrcia, membro titular da Academia de Ciências Veterinárias da região de Múrcia, acadêmica correspondente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, da Academia da Comunidade Valenciana, da Real Academia de Farmácia de Catalunha e da Real Academia Nacional de Farmácia da Espanha. É presidente da Associação Espanhola de Aerobiologia e coordenadora da Rede Aerobiologia da região de Múrcia, Espanha. Convido agora a professora doutora Estela Moreno Grau a iniciar a conferência sobre ciências farmacêuticas no contexto do desenvolvimento sustentável da ONU. Por favor, professora, a palavra é sua. Buenos días.
¿Se ve la presentación? Muchas gracias. Bueno, Sí. lo primero que quiero es agradecer a la Academia de Ciencias Farmacéuticas del Brasil, mi academia, el que haya contado conmigo para esta presentación, y también quiero, en fin, pedir disculpas por no poder hablar en portugués. Sí que he intentado traducir las diapositivas y espero no haber hecho un atentado muy grande contra la lengua portuguesa. Intentaré hablar despacio y si en algún momento estoy hablando muy deprisa, pues el moderador que me haga así con la mano, que yo intentaré hablar más despacio. ¿De acuerdo? Bueno, según la Real Academia Española, farmacia es la ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades o para conservar la salud. Hace unos meses tuvimos el placer en la Academia de la Región de Murcia de recibir como académico correspondiente al doctor García Suero, que nos indicó cómo en la presentación de los anales farmacéuticos franceses y bajo el sugerente título del espejo de la diversidad de una profesión, se indica, actor fundamental en la salud, el farmacéutico, por su formación, es especialista en medicina, biología y salud pública. Su amplísima área de especialización es científica, legal, regulatoria, ética y práctica. Este profesional farmacéutico entiende también de cosmetología, medio ambiente, dietética. Esta diversidad forma parte, por tanto, de una apuesta multidisciplinar y polivalente. También en el año 1988, el Grupo de Consulta de la Organización Mundial de la Salud, en el documento El papel del farmacéutico en el sistema de atención de salud, afirmaba que la medicina solo puede ejercerse con eficacia cuando la gestión del medicamento es eficiente. El documento definió el ámbito de la farmacia como la aplicación de los conocimientos científicos sobre el uso apropiado de los medicamentos y la protección del público contra los peligros inherentes a su uso, indicando como funciones del farmacéutico el control de la reglamentación y la gestión de los medicamentos para atender a la farmacia hospitalaria, industrial y comunitaria, para actividades académicas, capacitación de otros trabajadores de la salud e investigación. En todos estos campos, su fin es garantizar una farmacoterapia óptima, tanto contribuyendo a la preparación, distribución y control de medicamentos y productos afines, como ofreciendo información y asesoramiento a quienes recetan o usan productos farmacéuticos. Coetáneo en el tiempo es el informe Nuestro futuro común, conocido como informe Brundtland, ya que en el momento de su publicación, la doctora Brundtland presidía la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La doctora Brundtland es médico pediatra, fue primera ministra de Noruega en 3 ocasiones y también ha sido presidenta de la Organización Mundial de la Salud. Es en este documento, Nuestro futuro común, en el que por primera vez se utiliza el concepto de desarrollo sostenible, entendido como la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, para lo que es necesario hacer un uso equilibrado de los recursos naturales. El desarrollo sostenible se asienta sobre 3 grandes pilares que deben estar equilibrados: el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental, consiguiendo de esta manera que la vida sobre el planeta sea vivible, viable y equitativa. Si hacemos un repaso sobre la preocupación del ser humano por los problemas relacionados con el medio ambiente, nos encontramos con que no es hasta la década de los años 70 del siglo XX cuando las instituciones comienzan a plantearse estos temas de un modo más firme. Así, la primera conferencia mundial
en la que se abordó el problema del medio ambiente se celebró en la ciudad de Estocolmo en 1972. La publicación del informe Nuestro futuro común llevó a la ONU a convocar en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, celebrando de esta manera en el año 1992 el 20 aniversario de la Cumbre de Estocolmo. La Cumbre de la Tierra concluyó que el concepto de desarrollo sostenible era un objetivo alcanzable para todas las personas del mundo, reconociendo que era posible equilibrar el desarrollo económico, social y ambiental. Hay que señalar que directamente relacionado con el concepto de desarrollo sostenible está el de prevención de la contaminación, a la que el informe también hace referencia. La lectura de las diferentes resoluciones publicadas por la Organización de Naciones Unidas tras las sucesivas sesiones realizadas en las que se evaluaban los avances en relación con las directrices planteadas en la Cumbre de Río, permiten afirmar que a lo largo de este periodo de tiempo se ha estado lejos de alcanzar el desarrollo sostenible. Aunque se han producido avances en algunos aspectos, no se había logrado el cambio en el modelo de desarrollo que permitiera avanzar de modo simultáneo en los tres pilares del desarrollo sostenible. Por lo que en 2012 se celebra la Río +20 nuevamente en Río de Janeiro y en esta reunión se aprueba la resolución 66-288, el futuro que queremos, que fue el preámbulo para la celebración en 2015 en Nueva York de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, en la que se aprobó la resolución 71, Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, apoyado en 5 puntos básicos: las personas, poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad e igualdad; el planeta, proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para generaciones futuras; la prosperidad, asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza; la paz, promover la paz, la justicia y sociedades inclusivas; y las alianzas, implementar la agenda a través de una sólida alianza global. La agenda define 17 objetivos de desarrollo sostenible que se dividen luego en 169 metas. El primer objetivo es erradicación de la pobreza, el 2, hambre cero y agricultura sostenible, 3, salud y bienestar, 4, educación de calidad, 5, igualdad de género, 6, agua potable y saneamiento, agua limpia y saneamiento, el 7, energía limpia y accesible, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 9, industria, innovación e infraestructura, el 10, reducción de las desigualdades, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumo responsable, 13, acción contra los cambios antropogénicos sobre el clima, 14, vida en el agua, el 15, vida terrestre, 16, paz, justicia e instituciones sólidas y el 17, alianzas para alcanzar los objetivos. Ya centrándonos en ciencias farmacéuticas y objetivos de desarrollo sostenible, en España el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos publica a partir del año 2004 sus memorias de sostenibilidad. En el año 2008 se incluye como socio del Pacto Mundial y a partir del año 2015 inicia la alineación de sus actividades e iniciativas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Así, en el año 2019, con la elaboración de la Agenda Social y Sanitaria de la Farmacia, presentó un plan de acciones concretas que fue recogido en el Plan Estratégico del Consejo 2018-2021, en el que se adapta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo al cumplimiento de 11 de estos objetivos.
En la última memoria publicada, la del año 2021, hace referencia a 9 de estos objetivos. En esta línea, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se certificó por la norma de gestión ambiental ISO 14001 de 2015 en el año 2020 como muestra de su compromiso al más alto nivel con la mejora de su comportamiento ambiental y el desarrollo sostenible. Son numerosas las industrias farmacéuticas en las que podemos encontrar información en relación con su contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Si nos centramos en España, en el informe realizado por Farmaindustria, así contribuye la industria farmacéutica a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, publicado en el año 2019, en el que podemos leer que esta industria trabaja para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, fomenta un modelo económico basado en el empleo cualificado, la investigación, el desarrollo y la innovación, por lo que constituye uno de los sectores clave a la hora de lograr los objetivos de desarrollo sostenible, señalando en el informe que colaboran en la consecución de 6 de ellos. También en España, la Red Española del Pacto Mundial publicó en 2022 un informe sobre la contribución del sector farmacéutico y sanitario a la Agenda 2030, en el que se señala la contribución de este sector a 6 de estos objetivos. Esta red tiene como marco de referencia los 10 principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pues son transversales en temática y en el fin que persiguen. Los 10 principios del Pacto Mundial se sustentan en 4 grandes bloques: los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, que conectan directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. La Federación Internacional Farmacéutica presentó el pasado mes de septiembre en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, celebrado en Sevilla, una planificación para la farmacia en apoyo de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En esta planificación se relacionan los objetivos de desarrollo de la FIP con los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de la visión de esta organización, de un mundo en el que todos se beneficien del acceso a los medicamentos y una atención farmacéutica segura, eficaz, de calidad y asequible. La FIC considera que la farmacia contribuye a 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El doctor Moreto tuvo la amabilidad de realizar para mí una búsqueda de documentos que relacionan en Brasil ciencia farmacéutica y desarrollo sostenible. En primer lugar, me referiré a una tesis de grado realizada en la Universidad Federal de Río Grande del Sur del año 2010, en la que se habla de la sostenibilidad del sector químico farmacéutico. En esta tesis se analizan los indicadores ambientales de 7 industrias farmacéuticas: AstraZeneca, Baxter, GSK, J&J, Natura, Roche y Media. En este trabajo se afirma que la correcta gestión de los residuos de los medicamentos, cosméticos y productos químicos debería ser un requisito legal impuesto a las industrias, a los distribuidores, a las farmacias y a los usuarios finales, además de la necesidad de que la industria farmacéutica favorezca el acceso a los medicamentos. En conexión, por tanto, en ese año 2010, con los objetivos del milenio planteados por la ONU con anterioridad al desarrollo de la Agenda 2030. El segundo trabajo es de 2020 y analiza la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector farmacéutico en el periodo de la pandemia de COVID-19, en el que se recogen 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Documento que he incorporado a la revisión que realicé para España, complementada con los informes de la Federación Internacional Farmacéutica. Así, en resumen, en los diferentes documentos consultados se relaciona ciencia farmacéutica con diferentes objetivos de desarrollo sostenible, así
en la agenda social y de salud de la farmacia, lo hace con 11 de los objetivos. Las memorias del colegio, la de 2020 con 7 y la de 2021 con 9. Tanto Farmaindustria como el Pacto Global del Sector Farmacéutico se relacionan con 6, aunque no son los mismos. En el trabajo de Mendoza y Rossoni de 2020 citan 5 de los objetivos y la Federación Internacional Farmacéutica, que es la que se asocia con un mayor número de objetivos, lo hace con 13. El único objetivo en el que todos los documentos consideran que está relacionada la ciencia farmacéutica es el tercero, de salud y bienestar. Todos los informes menos uno consideran que la ciencia farmacéutica contribuye a la consecución de los objetivos 5, igualdad de género, y 8, trabajo decente y crecimiento económico. Dos de los documentos no citan a los objetivos 9, industria, innovación e infraestructura, 10, reducción de las desigualdades, 12, producción y consumo responsable, y 17, alianza para alcanzar los objetivos. 3 de los documentos no citan el objetivo 1, reducción de la pobreza, y 4 documentos no se refieren al objetivo 4, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, y paz, justicia e instituciones sólidas. En el otro extremo, solo 2 informes del Consejo del año 2021 y la Federación Internacional Farmacéutica se refieren al objetivo 13, acción por el clima. Solo uno de los informes se refieren al objetivo 2, hambre cero, el del Consejo de 2019, el objetivo 7, energía accesible y no contaminante, en el informe de la Federación Internacional Farmacéutica, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 2021 se refiere a ciudades y comunidades sostenibles. Curiosamente, ninguno de los informes relaciona sus actividades con los objetivos 14, vida en el agua, y 15, vida terrestre. Desde nuestro punto de vista, el papel de la ciencia farmacéutica es fundamental también para la consecución de los objetivos 11, ciudades y comunidades sostenibles, 14, vida en el agua, y 15, vida terrestre. En este sentido, la Unión Europea publicó en 2019 el informe Enfoque Estratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente, en el que son sus líneas maestras lograr una mayor concienciación y promover medidas de prevención y un uso prudente de los productos farmacéuticos, apoyar la obtención de productos farmacéuticos intrínsecamente menos perjudiciales para el medio ambiente y promover procesos de fabricación más ecológicos, mejorar la evaluación de los riesgos para el medio ambiente, así como su revisión periódica, reducir el desperdicio y mejorar la gestión de los residuos de medicamentos y sus envases, y ampliar la vigilancia del medio ambiente, que enlazan directamente con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero de modo indudable con los objetivos 3, salud y bienestar, 6, agua limpia y saneamiento, 9, industria, innovación e infraestructura, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumo responsable, 14, vida en el agua, y el 15, vida terrestre. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el mundo en la actualidad es el de la presencia de productos farmacéuticos en el medio ambiente. Muchos de los contaminantes que llamamos emergentes son productos farmacéuticos. Una interesante revisión de este tema se recoge en el trabajo de Domingo Echaburo y colaboradores de 2021, que analiza la relación de esta contaminación con 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante,
trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, vida en el agua, vida terrestre, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para alcanzar los objetivos. En el estudio se señala que a pesar del indudable beneficio que los medicamentos han supuesto para la salud humana y animal y que su uso seguirá siendo esencial para garantizar una vida sana y promover el bienestar, la presencia de productos farmacéuticos en el medio ambiente requiere una especial atención para que no se conviertan en el talón de Aquiles para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. También señala que el abordaje de este complejo problema requiere de la participación de todos los actores implicados en el ciclo de vida de los medicamentos y que se requiere un enfoque real dirigido hacia One Health, una sola salud. De hecho, en las últimas décadas se ha acuñado un nuevo término, el de farmacología, como ciencia que estudia los diferentes aspectos de los medicamentos en su relación con el medio ambiente. Desde nuestro punto de vista, también consideramos que hay que reforzar el objetivo 4, que fue citado en 3 de los informes, la educación de calidad del farmacéutico en todos los niveles de formación, tanto en grado como posgrado, doctorado, y en la formación a lo largo de la vida, en la que la profesión farmacéutica ha sido una pionera. Como hemos visto, dentro del enfoque estratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos, tenemos como objetivo mejorar la gestión de residuos de medicamentos y sus envases. En España tenemos un sistema integral de gestión de residuos que se llama SIGRE, que es una entidad sin ánimo de lucro encargada de garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos que se generan en los hogares. SIGRE nace en España en el año 2001 como una alianza entre la industria farmacéutica, la farmacia comunitaria y la distribución farmacéutica. Está integrado, por tanto, por Farmaindustria, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, la Asociación Española de Medicamentos Genéricos y la Asociación Nacional para el Autocuidado de la Salud. Los objetivos de SIGRE abarcan 2 grandes aspectos: el medioambiental, con la finalidad de evitar la contaminación, y el sociosanitario, para evitar la acumulación de medicamentos en los hogares y la sensibilización sobre los riesgos sanitarios del uso inadecuado de los medicamentos. Según datos de 2022, en SIGRE participan 325 compañías farmacéuticas, 22.080 farmacias y 143 almacenes de distribución. También, en datos de 2022, SIGRE ha recogido 104,4 gramos de residuos de envases y medicamentos por habitante, y la tasa de reciclaje de embalajes se puede estimar en aproximadamente un 68%. El esquema de funcionamiento de SIGRE está basado en la logística inversa. Así, los medicamentos que se gastan en los domicilios particulares, así como sus envases, bien se haya terminado totalmente la medicación o queden restos de medicamentos, son devueltos a las oficinas de farmacia, a unos contenedores específicos, y a partir de ahí un sistema de distribución los lleva a las plantas de clasificación de envases y residuos de medicamentos, en donde son sometidos a un estricto control de calidad y trazabilidad, clasificando los residuos, separando los envases de los medicamentos. Y los medicamentos, a su vez, son separados en los peligrosos de los no peligrosos. Los medicamentos peligrosos son gestionados por los mecanismos de eliminación que permite la legislación española, y los residuos de medicamentos no peligrosos son sometidos a valorización energética.
Por último, los envases de los medicamentos son sometidos a reciclado. La actividad de SIGRE se integra en los principios de economía circular desde la perspectiva de una sola salud que ya hemos señalado anteriormente, que es necesario ese abordaje. Y enlazan, por lo tanto, directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe de sostenibilidad de SIGRE de 2022 considera que contribuye a 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dejando nuevamente fuera objetivos que, según nuestro punto de vista, están vinculados con otros, como por ejemplo, se recoge la contribución al objetivo 6, agua limpia y saneamiento, que tiene una clara repercusión, según nuestro punto de vista, en los objetivos 14 y 15, que no incluye, es decir, agua, vida en el agua y vida terrestre. No se cita el objetivo 5, igualdad de género, que era uno de los objetivos a los que prácticamente todos los informes que hemos comentado hacían referencia. No hace referencia al objetivo 7, energía asequible y no contaminante, que podrían vincular con su proceso de destrucción de medicamentos. Tampoco hacen referencia al objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, a que también podían contribuir con facilidad. SIGRE es un referente internacional en la gestión por consumo de medicamentos y así participa en la red iberoamericana de programas por consumo de medicamentos. Esta red es un foro que nace para impulsar la creación de programas por consumo de medicamentos en las distintas jurisdicciones de Iberoamérica y organizar actividades y acciones que fomenten el conocimiento de las mejores prácticas en el manejo de los medicamentos vencidos o no utilizados, con el fin de ofrecerle a estos residuos el adecuado tratamiento medioambiental, a la vez que luchar contra las falsificaciones o el uso ilícito de los medicamentos. Esta plataforma cuenta con el apoyo de la Red de Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica, formada por las agencias de medicamentos vinculadas a los ministerios de salud o instituciones de investigación en salud pública de los países iberoamericanos, de la que forma parte Brasil. Actualmente, la red está compuesta por SIGRE español, la Corporación Punto Azul de Colombia, el SIGREM de México y el Valormed de Portugal. En concordancia con los fines de SIGRE, Mampaso en 2018 señalaba que el problema del manejo inadecuado de los residuos de medicamentos tiene dos bloques de repercusiones, tanto el medioambiental como la repercusión sobre la salud. En relación con el medio ambiente, porque causa contaminación tanto del agua como del suelo y los cultivos, además de que los medicamentos afectan a otros seres vivos y pueden entrar en la cadena trófica. Perdón. En relación con la salud, indica el problema de la falsificación de medicamentos y el tráfico ilegal, el envenenamiento por utilizar medicamentos fuera de la fecha de su uso o el problema de la resistencia antimicrobiana que tanto preocupa ahora mismo a la Organización Mundial de la Salud y a todos los sistemas de salud. En esta misma publicación indica que la solución viene de la mano en conjunción con diversos organismos internacionales como la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización Mundial de la Salud con el Plan de Acción Global sobre Resistencia Antimicrobiana o la Unión Europea con sus políticas de economía circular, y liga directamente con los programas y la necesidad de desarrollo de estos programas por consumo a todos los niveles. En la página 10 del documento, Mampaso indica que un programa postconsumo ayuda a la consecución de 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando vi esta página, pues me alegró mucho ver que sí que relacionaban agua limpia y saneamiento con la vida acuática,
pero luego en la página 17 del mismo documento desaparece el objetivo 14 y aparece el objetivo 11. También quiero llamar la atención de que el SIGRE es un programa postconsumo, Manpaso además es su director, y SIGRE relaciona su actividad con 8 de los objetivos de desarrollo sostenible, no solo con 6. Es decir, desde mi punto de vista, hay una falta de coordinación entre las diferentes instituciones a la hora del alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible y tal vez cierta falta de imaginación a la hora de relacionar adecuadamente las actividades que puede desarrollar la ciencia farmacéutica con los distintos objetivos de desarrollo sostenible. En conclusión, desde nuestro punto de vista, creemos que la ciencia farmacéutica puede y debe contribuir a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para ello creemos que es necesario aumentar la presencia y el papel del farmacéutico en las distintas áreas de salud pública, poner en valor la totalidad de las salidas profesionales de las ciencias farmacéuticas y avanzar en la incorporación de las herramientas digitales en el ejercicio de la profesión de farmacéutico, para poder contar con datos existentes en un formato accesible que permitan definir indicadores para la evaluación de los avances en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es todo lo que tenía que decirle. Muchas gracias por su atención y volver a pedir disculpas por no conocer la lengua portuguesa en algo, porque no la conozco en absoluto y espero no haber atentado mucho contra la gramática portuguesa. Muchas gracias. Excelente conferência, doutora Estela Morena Grau. Agora eu gostaria de apresentar o doutor Gerardo Aparicio Osores. Doutor Gerardo é químico, bacteriólogo e parasitólogo do Instituto Politécnico Nacional, IPN, do México, com mestrado e doutorado em Ciências em Microbiologia pelo IPN, pós-doutorado em Resistências aos Antibióticos pela Universidade de Oviedo, Espanha. É professor de cursos de graduação e pós-graduação, diretor adjunto de pós-graduação e pesquisas do IPN e presidente da Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas do México. Convido agora o Dr. Gerardo Aparicio Osores para iniciar sua conferência sobre plano de ação contra a resistência bacteriana à estratégia dos hospitais mexicanos. Dr. Gerardo Aparicio Osores, a palavra é sua. Muchísimas gracias. Voy a compartir Perdón, ¿se ve la primera diapositiva, la presentación? Sí. Sí. Pues muchísimas gracias a todos los que están presentes. Siempre un grato saludo desde México a todos nuestros hermanos en toda Iberoamérica y en particular hoy pues un gusto compartir con nuestros colegas de Brasil. Como presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, un honor haber sido invitado a este simposio en donde a la vez también otros especialistas de otras regiones del mundo presentan temas de interés en nuestro campo de la farmacia, y lo cual para mí es muy grato. En particular quiero reconocer al presidente Michel Foury por su invitación a este evento. Muchísimas gracias, Michel. También quiero agradecer al académico Lauro Moreto por esta invitación que me han hecho para hablar de un tema que consideramos en nuestro país y estoy seguro que lo mismo sucede en el resto del mundo, uno de los problemas más serios a los que nos estamos enfrentando como humanidad. De tal suerte que lo que yo quiero compartir con ustedes, antes de iniciar, también quisiera disculparme por no poder presentar esta ponencia en el idioma portugués, porque mis habilidades en este idioma son
bajas. Entonces, considero que las habilidades de ustedes para entender el español nos van a ayudar a entender mejor todo esto. Bien, yo quisiera comentarles acerca del plan de acción que tenemos en México para abordar el tema de la resistencia bacteriana y en particular esta estrategia, cómo surge sobre una base de los hospitales mexicanos. Cuando nosotros hablamos de la resistencia a los antibióticos, tenemos que centrarnos en que lo primero es reconocer una falla terapéutica. Esto es lo que puede traer como consecuencia la resistencia a los antibióticos, es una falla en la terapéutica y en donde se arriesga la vida de los pacientes, lo cual es la condición de alarma que tenemos a nivel mundial. Es así entonces que en esto de entender la salud y la enfermedad, observen ustedes cómo los tres elementos que están representados por estas elipses nos generan una condición donde nosotros, como especialistas de la farmacia, tenemos que contemplar al huésped, que también le llamamos hospedero, tenemos que contemplar lo que serían los microorganismos y tenemos que contemplar al medio ambiente. Pero observen ustedes cómo tanto de huésped como de medio ambiente tenemos dos elementos que pueden ser diferenciados en la forma en que responden a los microorganismos mismos. Y entonces, en el caso particular de lo que llamaríamos nosotros el huésped comunitario, pues los riesgos más altos son aquellas bacterias que han venido dañando a la población mundial a través de mucho tiempo, pero que afortunadamente tenemos programas de vacunación hoy muy importantes que permiten el evitar ya esos daños a los que nos ya habían acostumbrado estas bacterias en el pasado. Cuando nosotros hablamos de medio ambiente, también diferenciamos lo comunitario, en donde poblaciones como la mexicana, pues obviamente nos arriesgamos muchísimo al consumir alimentos, ¿verdad?, en la vía pública, lo cual pues conlleva a una circunstancia de mayor riesgo en la enfermedad. Pero tenemos también a nuestros hospitales que están recibiendo pacientes cada vez más comprometidos en cuanto a la capacidad de respuesta a una enfermedad, lo cual nos lleva a la necesidad de compensar ese óvalo pequeño que está en la parte del huésped. ¿De qué forma nosotros lo podemos compensar? Pues la estrategia más ordinaria es la utilización de los antibióticos. Entonces vean ustedes cómo el propósito que lleva el uso de los antibióticos es precisamente balancear en una condición de enfermedad ese óvalo de huésped que permita que pueda enfrentar esta enfermedad que tiene y pueda salir adelante. Sin embargo, esto del uso de los antibióticos, pues debemos de entenderla también por la base de que tiene que haber de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque como así hay muchas bacterias que causan enfermedades, estas evolutivamente se organizan estructuralmente diferente. Se ha observado que un solo antibiótico no podría ser útil para atacar todas las enfermedades, porque la diferente composición de la estructura bacteriana impide de manera que llamamos natural o intrínseca el efecto que tiene el antibiótico. Así observamos que para algunos grupos de bacterias, como bacterias gram negativas, segunda columna, tenemos nosotros la situación de que las estreptomicinas pueden ser buenas, las penicilinas en algunos casos pueden ser buenos, hay que buscar otro tipo de antibióticos. Para algunas otras bacterias, por ejemplo, las rickettsias, las penicilinas no son útiles. Entonces, todo esto nos lleva a consideraciones que obligan a seguir desarrollando el campo del descubrimiento de nuevos antibióticos que pudieran ser útiles en estos grupos. Y además de esto,
poder paliar un poco el problema de la resistencia. Así entonces, bajo esa visión, nosotros tenemos aquí una regla en el tiempo que nos muestra cómo desde los años 40, donde empezó de manera formal el uso de los antibióticos en el tratamiento de las enfermedades, pues cómo se vinieron dando descubrimiento de nuevos antibióticos. Pero vean cómo ya teníamos desde los años 60 un problema muy serio, porque ya se reconocía la resistencia como un problema de que ya no iban a ser eficaces nuestros antibióticos y había que desarrollar o había que descubrir nuevos antibióticos. Pero vean cómo tenemos aquí de los 60 hasta el cierre del siglo XX, tenemos ausencia de descubrimiento de nuevos antibióticos. Entonces, ¿cuál fue la forma en la que la industria pudo actuar bajo esta falta de nuevos antibióticos? Innovando en ellos, modificando en ellos y alcanzando cambios en su estructura que permitieran el que tuviéramos un nuevo antibiótico, aunque realmente estaba basado en la estructura, lo que era la columna vertebral de aquel antibiótico que ya había sido descubierto décadas anteriores. Sin embargo, el problema de la resistencia se intensificó bajo esta circunstancia porque a nuevos antibióticos, descubrimiento de nueva resistencia. Otros nuevos antibióticos, descubrimiento de nueva resistencia. Y así entonces, esta diapositiva clásica nos revela cómo lo que en los años 30 y 40 del siglo XX se pensaba que iba a ser la solución al problema de las enfermedades bacterianas, pues cómo cerramos el siglo XX con circunstancias de que la resistencia se observó en los diferentes grupos bacterianos que causan enfermedades en los animales, en los humanos, y que traen como consecuencia el riesgo a esa falla terapéutica de la que nosotros hacíamos mención anteriormente. Y esta cierre del siglo XX se acompañó con el reconocimiento. Algunas de estas consideraciones fueron señaladas de una forma magistral por la doctora Estela Moreno en la presentación anterior, en donde vemos nosotros que hay varias acciones que provocan que se reconozca como que el uso de los antibióticos puede caer en lo que llamamos un uso imprudente e inclusive un abuso en el uso de estas moléculas. ¿Qué trae esto como consecuencia? Esto trae como consecuencia que las bacterias que se encuentran colonizando a los animales, a los humanos, pueden de alguna forma interaccionar, generar una circunstancia de concierto para ayudarse a combatir el fenómeno de la resistencia. ¿En qué manera? A transferir información genética que les confiere la propiedad de resistir a un antibiótico al que antes de este evento genético no lo eran. Así entonces, esto nos lleva a la necesidad de reconocer como que la resistencia a los antibióticos, que es la incapacidad de una bacteria que es la capacidad, de una bacteria para resistir los efectos de un antibiótico, esto lo relacionamos con una falla terapéutica, puede ser innata o natural, quiere decir que en ese caso el antibiótico ni siquiera es capaz de llegar al sitio blanco, o adquirida, porque un antibiótico que sí puede llegar en una bacteria X a su sitio blanco, pues resulta que va a estar ahora modificado y de esta manera pues ya no puede la bacteria ser eliminada por este antibiótico. Esto ha traído la necesidad de organizarnos como sociedad, planteada desde algunos documentos que tiene la Organización Mundial de la Salud, para que tengamos muy clara la definición y estemos muy claros a qué nos estamos enfrentando. Reconocemos entonces que deben existir manuales que nos aclaren
cuáles son las bacterias que son susceptibles a ciertos antibióticos. Y con base en conocer cuáles son los antibióticos a los cuales esas especies de bacterias son susceptibles, podemos partir a estas definiciones como que, ¿qué es una bacteria resistente? Una bacteria resistente va a serlo a 1 o 2 antibióticos, ¿verdad? De clases o familias diferentes que, por supuesto, en un reconocimiento por los manuales que yo hacía mención, pues deberían de aparecer como susceptibles. Pero esto se ha complicado aún más porque puede existir ya entonces la denominación multiresistente, que son resistentes a más de 3 antibióticos de clase o familia diferente. Extremadamente resistente surge porque después ya 3 era un fenómeno ya muy común encontrarlo y casi eran resistentes a todos los antibióticos. Y por último entramos a la panresistencia, en donde son resistentes a todos los antibióticos disponibles. Como pueden ver ustedes, este último término de panresistente es un motivo de alarma y no injustificado, perfectamente justificado, porque nos habla no solo de un problema que va a ser en el huésped en el que puede suceder una defunción, sino que el problema se puede amplificar en la medida de que esa bacteria puede con otras que están presentes en ese mismo individuo transferir la información genética y entonces en un tiempo récord tener bacterias resistentes, multiresistentes, extremadamente resistentes, y eso es lo que nos está sucediendo hoy día en la sociedad. Y esto también queda en algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud establecido como líneas de acción, sobre todo en centros hospitalarios, en donde se alerta sobre bacterias que tienen una extremada facilidad para adquirir esos elementos genéticos que les van a conferir la resistencia a los antibióticos. Así tenemos bacterias que hace décadas realmente no nos causaban mayor interés en su estudio, como Acinetobacter baumannii, o algunas enterobacterias más allá de Escherichia coli y todo ello, que hoy en día ganan en el mundo de la microbiología, ganan un lugar muy preponderante por el impacto que tienen. ¿Y qué podemos decir de algunas otras enfermedades que están reemergiendo, como la tuberculosis, con problemas muy serios sobre el evento de la resistencia? Y es así entonces que la Organización Mundial de la Salud nos comparte una idea predictiva que si nosotros no tomamos acciones más estrictas en el uso de los antibióticos, no vamos a tener un control de esto, todo lo contrario, un descontrol sobre la resistencia a los antibióticos, y lo que estamos viendo ahora como número de muertes por causa de la resistencia como un problema serio, pase a ser un problema realmente grave. Vean ustedes en este círculo azul claro, cómo tenemos una predicción que para el año 2050 podrían entonces las muertes a causa de la resistencia bacteriana llegar a ser comparables con el número de muertes en cáncer, que sería la primera causa de problemas sobre esta base. Entonces, ¿qué necesitamos? Tomar acciones muy serias, porque lo que necesitamos es evitar que esa predicción se cumpla. Y es entonces donde nos enmarca de cómo estamos posicionados. Les presento 2 ejemplos. El primero es este mapa mundial, en donde observamos Mycobacterium tuberculosis, causando tuberculosis en la población humana. Una bacteria que en los años 70, inclusive en México, hubo un presidente que recomendó a la población mexicana que podíamos considerar que la tuberculosis ya no era un problema de salud en nuestro país. Y hoy
Y hoy día, vean ustedes que tenemos señalamientos, país México, señalamientos rojos que indica que tenemos la bacteria Mycobacterium tuberculosis causando tuberculosis, pero no solo eso, extremadamente resistente. Quiere decir que la posibilidad de tratamiento se va limitando en la medida que ahora ya hay aislamientos. Afortunadamente son escasos los aislamientos, pero ya está presente ese tipo de bacterias en nuestro país. Vean ustedes que esto de la resistencia y de la presencia de estas bacterias en países, vean cómo en Rusia, en China, en Mongolia, países con poblaciones humanas muy grandes, pues tienen un problema muy serio de cepas resistentes. Vamos a otro tipo de problema ahora en el aspecto no comunitario, sino en el aspecto hospitalario. Tenemos bacterias como lo que serían las enterobacterias que sean resistentes a los carbapenemes. Estos antibióticos se consideran de la última línea de tratamiento, ¿verdad? Que solo deben de usarse cuando los otros antibióticos que están en uso no demuestran su actividad contra un cultivo que está siendo estudiado en el laboratorio. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos en nuestros países, vean Brasil, en color rojo, más intenso que el de México. Brasil y México tenemos un problema muy serio de bacterias resistentes a los antibióticos en nuestros centros hospitalarios. Esto nos está indicando que estos dos países necesitamos tomar acciones muy serias para evitar que estos porcentajes sigan incrementándose. Es así entonces que en México, desde hace ya 2 décadas, surgió un acuerdo publicado ya en nuestro diario oficial, en el cual se tomó a los expertos en nuestro país para unirnos a este llamado de la Organización Mundial de la Salud y tomar acciones sobre qué vamos a hacer con la resistencia a los antibióticos. Así entonces, en este acuerdo, vean ustedes los términos de su título. Se declara la obligatoriedad de tener una estrategia nacional de acción contra la resistencia a los antimicrobianos. Y el principio parte a nivel de los hospitales, porque son los lugares que tienen comités de uso de antibióticos y que pueden ayudar a la acción más concreta sobre cómo se están dando esta situación de la resistencia. ¿Este documento qué incluye? Este documento incluye recomendaciones en todos los laboratorios clínicos del país de cómo se deben de hacer el procedimiento de la resistencia, las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, lo cual es un papel sumamente definido en el perfil del farmacéutico. ¿Qué tenemos además en este documento? Reconocer que tenemos que estar reportando nuestros resultados de resistencia, porque tenemos que saber cómo se está presentando la resistencia después de ciertos años. Por ejemplo, vean ustedes aquí un comparativo entre Europa en la parte superior. Tenemos resistencia a carbapenemes en el año 2000, 0.45%. En 2010 aumentó en Europa, llegando al 2%, pero vean en América, en el renglón de abajo, tenemos el 4.3%. O vean ustedes ya hacia 2016, que en América sigue creciendo mucho más que en Europa. ¿Qué quiere decir? Que si estamos haciendo algo, no lo estamos haciendo suficientemente bien porque nuestros porcentajes están subiendo de una manera acelerada. ¿Qué otras cosas nos dice el documento? Que tenemos que incorporar todas las ventajas que nos da la ciencia de hoy en día, todos esos aspectos innovadores, todos esos aspectos de conocimiento, de detalle de lo que somos los seres vivos, como son los genes,
que están relacionados con esta dispersión de los genes de resistencia en el ambiente, pues tenemos que estudiarlos para saber dónde estamos posicionados. En México tenemos todos los genes de resistencia. Afortunadamente no, como lo mismo sucede en Brasil o como lo mismo sucede en España, pero cada uno de nuestros países tiene que hacer su labor para conocer de qué manera se están dando ahora con tanto intercambio comercial la incorporación de estas características de estos genes en todas las poblaciones. Por ejemplo, nosotros en estudios que hemos hecho en hospitales en nuestro país, pues resulta que una carbapenemasa como NDM, que es de Nueva Delhi, inicialmente descrita en la India y que no se localizaba en México, pues en algunos últimos estudios la hemos encontrado nosotros, ¿verdad?, en un porcentaje mayoritario sobre otras carbapenemasas. Entonces, vean, ¿qué nos está diciendo esto? Que hay algunos elementos genéticos que, además de la dispersión, tienen por alguna razón una capacidad de penetrar mucho más en las poblaciones que otros. Todo ese tipo de cosas tenemos que revisarla. En otra familia de beta-lactamasas, de BLE, columna central, vean ustedes cómo tenemos CTXM15 como una de las beta-lactamasas de espectro extendido que tiene una gran penetración en México con nuestras enterobacterias que logramos aislar en problemas hospitalarios. Todo esto tenemos que hacerlo porque además tenemos una obligación de hacer búsqueda de clonalidad para saber si tenemos clonas autóctonas ya con estos genes o pueden ser bacterias que se originaron en otro país y que de alguna forma pues han venido incorporándose a México. Este tipo de geles que muestro en esta diapositiva de electroforesis de campos pulsados nos reflejan precisamente cómo podemos nosotros comparar clonalidad para hacer un diseño de ruta crítica de cómo se van distribuyendo estas bacterias resistentes dentro de nuestra población para que obviamente hagamos estrategias para su interrupción. ¿Qué otras cosas tenemos que se contemplan en este documento de guía crítica? ¿Cómo manejamos a nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos? Quizás es ahí donde más oportunidad tienen estas bacterias para dispersar sus características de resistencia. ¿Qué otras cosas tienen que ver en todo esto de esta dispersión de la resistencia? Medidas preventivas, algunas de ellas tan básicas como el lavado de manos, pero que tenemos, yo creo que todos los países, estudios, control que nos demuestran que a veces estamos fallando en ese tipo de estrategias para el control de esos problemas, ¿no? ¿Qué otras cosas contempla este documento? Contempla que todo tiene que hacerse de acuerdo a reglamentación. Nosotros tenemos que partir aquí en la parte inferior derecha. Les presento el logotipo de lo que usamos de una manera más generalizada en México, como es el manual del Clinical Laboratory Standards Institute, que le llamamos coloquialmente CLSI. Este manual nos da las pautas de cómo debemos proceder en los laboratorios clínicos en cuanto a las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos y de qué manera tenemos que hacer seguimiento, sobre todo en el caso particular de un mecanismo de resistencia que es a las beta-lactamasas, de cómo debemos proceder. Entonces, esto debe ser muy seriamente tomado en cuenta, porque si no hacemos esto bajo un aspecto reglamentario, podemos caer en la cuenta de que estemos dando información errónea, y eso es lo más desafortunado que nos puede suceder cuando tratamos de tomar las cosas en el sentido estricto de saber que se están presentando y que no es por fallas en los procedimientos que nosotros estemos utilizando. ¿Qué otras cosas tienen que incorporarse en los países? Normas.
normas oficiales mexicanas, en este caso, que permiten de alguna forma hacer seguimiento de cómo, por ejemplo, los médicos van a hacer el tratamiento de un paciente con tuberculosis que tiene una resistencia extremadamente resistente a los antibióticos. Esto es, las pautas de cómo se hacen los tratamientos, porque sobre todo en países como los nuestros, donde estamos generando una buena cantidad de médicos que se incorporan al campo de la infectología, el día a día, vamos a llamarlo así, pues resulta que necesitamos que ellos estén bien informados de que su capacidad de tratamiento tiene que estar perfectamente alineada con lo que sería la forma correcta de tratar procesos de carácter infeccioso. ¿Qué otras cosas tiene que incluir y que incluye esta guía publicada en el Diario Oficial de México? La evaluación económica. Se tiene que poner sobre la mesa que es necesario que se cuente con recursos, y es aquí donde instamos al gobierno en que tiene que haber planes y programas muy específicos que nos permitan a los hospitales, a los laboratorios clínicos privados, ¿verdad?, a las universidades, a los centros de investigación, nos permitan incorporar, ¿verdad?, proyectos que sumen entre las diferentes instancias que juegan un papel determinante para encontrar, ¿verdad?, información que oriente en las diferentes instancias de cómo estamos combatiendo el problema de la resistencia. Así entonces, quisiera concluir con esta presentación en 6 recomendaciones, aunque debo reconocer que me he quedado corto con 6 recomendaciones, pero yo me atrevería a decir que son las que más podrían de alguna forma ayudarnos a abordar sobre este problema, ¿no? Entonces, una de estas primeras conclusiones es que necesitamos mayor inversión para establecer programas de vigilancia y control de infecciones. Cuando nosotros, como institución que hemos tomado un liderazgo en conocer qué sucede en los hospitales en México, pues nosotros observamos que muchos nos comentan que sí estarían de acuerdo en sumarse con todas estas estrategias que marca este programa publicado en el Diario Oficial, pero que sí necesitan mayor recurso por parte del gobierno para poder cumplir con los objetivos que se establecen. Entonces, estamos en este país en vías de insistir en que se necesita una mayor inversión. Segundo punto, aplicar procedimientos normalizados de operación para determinar la susceptibilidad o resistencia a los antibióticos y alinear los resultados al reportar al médico la susceptibilidad en el orden siguiente. Categorías que están establecidos en los manuales de antibióticos primarios, selectivos, suplementarios, y si me apuran un poco, si ya se tiene la determinación de si hay en fenómenos de resistencia la presencia de beta-lactamasas. Entonces, estos resultados tienen que estar, ¿verdad?, bien entendidos tanto por los químicos que están en el laboratorio clínico como los médicos que están directamente atendiendo a los pacientes para lograr de esta manera un correcto tratamiento y un freno a la dispersión de la resistencia a los antibióticos. Otro punto muy importante, inclusive señalado muy acuciosamente en la presentación anterior, es reforzar medidas para un mejor saneamiento y calidad del agua. Nosotros observamos que es muy importante cómo un buen saneamiento en el ambiente hospitalario y una buena calidad del agua, pues nos ayudan a tener también un freno a esta resistencia a los antibióticos. ¿Qué tenemos que tener también en mente?
lo que está sucediendo precisamente en este evento hoy día. Involucrar a todos los países para que participen en el Sistema Mundial de Vigilancia Antimicrobiana. De tal manera que son bienvenidos los comentarios de los colegas brasileños y así espero que sean bienvenidos los comentarios que podamos hacer los colegas de otros países para que juntos formemos lo que llamamos un frente común. Siempre también entonces, en otra conclusión, apoyar la encuesta multisectorial de autoevaluación de la OMS, esto es, no dejar a un lado y no pensar que ya no estamos en el problema tan serio y entonces ya no dar respuesta a esta encuesta. Eso sería un error muy grave por cualquiera de los países participantes. Y algo que sigue aquí es fortalecer el programa de vacunación universal. Créanmelo ustedes que en la medida que nosotros vemos que la vacunación sigue entre nuestra población, esto ayuda a minimizar los eventos de infección en los humanos y por ende el efecto de la resistencia. Así entonces, agradezco mucho a todos los que han escuchado esta presentación y un abrazo muy fuerte a todos mis colegas de la Academia de Ciencias Farmacéuticas del Brasil y todos aquellos que se han unido a este evento de otros países. Gracias. Excelente conferência, Dr. Gerardo Aparicio Osores. Obrigado por compartilhar sua experiência, seu conhecimento. E agora eu gostaria de dar continuidade ao programa deste evento, apresentando a doutora Silvia Stanisławski Gutierrez. Ela é graduada em farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pelo programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas pela mesma universidade e doutora pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Paris. A professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua na área de nanobiotecnologia farmacêutica e é membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e da Academia Brasileira de Ciências. É consultora de agentes de fomento e revisora de periódicos, membro do Comitê Consultivo Nanotecnologia e Novos Materiais do Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovações. E agora eu gostaria de convidar a doutora Silvia para iniciar sua conferência relacionada ao tema Nanotecnologia Farmacêutica, Retrospectiva e Expectativas. Por favor, professora Silvia Gutierrez, a palavra é sua. Ok, boa tarde. A minha apresentação está passando? Sim, mas agora sim, no modo apresentação. Tá certo. Então, boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, meu agradecimento, né, por esse convite para participar desse evento comemorativo da nossa Academia, né, de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar, né, o nosso presidente, né, Dr. Michel Kfouri Filho, nosso presidente emérito, né, Dr. Lauro Moreto, né, a quem eu agradeço esse convite, né, meus colegas de simpósio, a doutora Estela Moreno Grau e doutor Gerardo Aparicio Osores, acadêmicos, né, presentes e participantes. Então, meu tema hoje é nanotecnologia farmacêutica, trazendo elementos retrospectivos e também expectativas, né, para os próximos passos dessa área, que é uma área nova, porém já com uma certa consolidação. Nós já temos hoje medicamentos com nanotecnologia no nosso portfólio, no dia a dia. Então, é uma área que cresceu muito, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória, iniciando, trazendo um pouco dos conceitos. Então, a nanotecnologia farmacêutica, ela trata da aplicação da nanotecnologia para fins médicos, para fins terapêuticos. Então, o que nós temos? Nós temos nanomateriais, nanoestruturas, especialmente projetadas para uso tanto no diagnóstico quanto na terapêutica. É importante sempre a gente ressaltar que é uma área multidisciplinar. A nanotecnologia farmacêutica, ela envolve vários saberes, né, desde a área de química, física, farmácia, biologia, medicina, engenharia, que em conjunto conseguem, então,
fazer desenvolvimentos transdisciplinares, né, o que pode levar a produtos inovadores no mercado, sejam eles vacinas, medicamentos ou cosméticos. Então, é uma área que tem essa característica bastante forte. Então, na atualidade, nós temos diversas aplicações, né? A área terapêutica nos traz os nanomedicamentos, já existem vários no mercado. Nós temos a possibilidade de diagnóstico, né? Também de vacinas, né? Cuidados pessoais, os cosméticos com nanotecnologia e, mais recentemente ainda, muito em estudos experimentais, a conjugação, então, do diagnóstico com a terapêutica, que seria, então, a teranóstica, né? Que é a conjugação desses esforços. Então, nós temos várias possibilidades, né? A nanotecnologia oferece, então, plataformas muito versáteis para o uso na saúde humana. Importante de colocar que, quando a gente fala nanotecnologia farmacêutica, evidentemente, nós estamos falando de nanopartículas, de estruturas muito pequenas, né, que têm habilidades específicas. Então, em comum, elas têm esse tamanho nanométrico, né, um tamanho muito reduzido, e que tem muitas possibilidades de materiais, de formas e de estruturações. Então, nós podemos ter nanocápsulas, partículas lipídicas, lipossomas, dendrímeros, os nanotúbulos de carbono, então, em comum tamanho nanométrico, mas com estruturas supramoleculares diferentes, e isso vai conferir a elas propriedades diferentes, né? Mas sempre dentro da nanoescala, por isso que nós nos referimos nano alguma coisa. Então, esses materiais distintos também podem apresentar biodegradabilidade diferente, o que coloca eles dentro de situações diferentes do ponto de vista de uso e de benefício e risco. Normalmente, na área farmacêutica, nós vamos ter partículas entre 5 e 250 nanômetros, certo? O que nós temos como característica bem importante? Nós temos partículas muito pequenas, portanto, nós temos uma área superficial muito grande, já vou comentar sobre isso, e essa superfície enorme, gerada pelo diâmetro reduzido das partículas, oferece inúmeras possibilidades que a área terapêutica também utiliza, que seria a decoração da superfície dessas partículas com materiais os mais variados, que vão desde alguns metais, nós podemos ter algumas proteínas, enfim, são ligantes que vão dotar essas partículas de funcionalidades específicas, anticorpos, entre outros. Então, nós temos essa possibilidade de modular a interface para usos distintos. Então, a nanotecnologia, através do uso dessas nanopartículas, oferece uma área de superfície, porque o tamanho das partículas é muito reduzido, que é muito grande. Essa superfície disponível para as biointerações é enorme. E, com isso, nós conseguimos, muitas vezes, perfis de absorção, distribuição, muito distintos dos medicamentos convencionais. Só para ter um título de comparação, ali, 1 único centímetro cúbico de nanopartículas possui uma superfície total 1/3 maior que um campo de futebol. Então, vejam isso na sua distribuição no corpo humano. Então, nós temos essa enorme área superficial que responde por muitas das qualidades das nanopartículas. Um outro ponto que é importante mencionar é que são estruturas de alta complexidade, pois não apenas o tamanho, ok, nano, né? Nanopartículas, nanotecnologia, mas nós temos outras propriedades que podem ser moduladas, e com isso nós temos estruturas sempre de alta complexidade, porque para além do tamanho, nós podemos modificar forma, concentração, estado de aglomeração, superfície, né? Através de vários diferentes parâmetros, porosidade, composição, estrutura, labilidade e distribuição. Então, é o conjunto dessas propriedades físico-químicas que vai tornar cada tipo de nanopartícula único. Então, nós vamos ter nanomedicamentos ou nanopartículas para uso terapêutico com propriedades bastante variadas, certo? Então, nós vamos ter aquilo que a gente chama nanomedicamentos, desculpe, tem em inglês ali o título, que realmente é uma área de pesquisa que está na fronteira do conhecimento
e sendo uma estratégia bastante disruptiva, porque rompe alguns conceitos, né, tanto entre a área de drug discovery e de novas formas farmacêuticas. Na base dessas propriedades disruptivas, nós temos o pequeno tamanho, como eu mencionei, e também a possibilidade de usar materiais biodegradáveis. E, com isso, nós vamos ter na terapêutica muitos benefícios, certo? Então, quando a gente fala de nanotecnologia aplicada à terapêutica, basicamente, nós estamos falando de nanoencapsulação, ou seja, usar essa partícula para encapsular um fármaco, para compartimentalizar esse fármaco e, com isso, modular muito as suas propriedades, porque nós vamos ter a possibilidade de controlar a entrega do fármaco de uma maneira mais precisa para o local de ação. A gente pode ter uma velocidade com que esse fármaco é liberado da partícula bastante programada, e se a partícula confeccionada com material biodegradável, nós vamos ter uma dissolução, uma desagregação da partícula após a entrega no local de ação, e isso responde, então, pela questão da segurança desses novos nanomedicamentos. Então, a biodegradabilidade também é importante. Então, fazendo em síntese aqui, uma compilação dos benefícios que nós podemos ter, tanto do ponto de vista farmacotécnico, aí seria para o formulador, como benefícios terapêuticos, nós temos o seguinte. Então, essa nanocompartimentalização é uma plataforma versátil do ponto de vista de formulação. Por quê? Porque nós podemos converter essas nanopartículas em formas farmacêuticas finais diferentes. Nós podemos fazer comprimidos de nanopartículas, suspensões, colírios, né, injetáveis. Então, nós temos uma versatilidade muito grande. Se confeccionadas com materiais biodegradáveis, temos um perfil de segurança compatível com o uso terapêutico. Muitos dos fármacos são instáveis, isso a gente sabe, né? Tanto frente a questões como oxigênio, luz. Então, essa compartimentalização protege o fármaco. Temos, com isso, medicamentos mais estáveis frente ao armazenamento. Nós temos essa capacidade de bioadesividade, né, derivada, então, desse tamanho pequeno e de forças hidrofóbicas que fazem com que essas partículas sejam bastante aderentes às superfícies biológicas. Isso é bem interessante do ponto de vista de administração de medicamentos ou uso dérmico. E essa possibilidade de decorar com ligantes diferentes, trazendo para cada nanopartícula uma especificidade diferente. E para o paciente, do ponto de vista terapêutico, o que temos? Nós vamos ter um controle da liberação com um efeito sustentado, ou seja, em tese, podemos ter administrações em períodos mais prolongados. Nós podemos ter um direcionamento, um targeting, né? Isso significa que nós vamos concentrar mais o fármaco onde ele tem que estar. Podemos reduzir toxicidade, que é um parâmetro bem importante, aumento da biodisponibilidade, há possibilidade, estudos mostram, de reversão da resistência microbiana, e com tudo isso nós temos um aumento da eficácia. Então, essas são as principais vantagens do uso de nanomedicamentos. Mas desde quando? Então, fazendo uma retrospectiva, vejam bem, se trata de algo recente. Na verdade, o conceito de nanomedicamento ou de targeting foi cunhado no começo do século passado por um biofísico alemão, né, Paul Ehrlich, que pensou que bom seria na terapêutica se pudéssemos ter uma bala mágica, ou seja, administrar o fármaco e que ele fosse direto ao sítio de ação, poupando as partes do corpo, do organismo não doentes. Pois bem, esse conceito ficou como conceito durante décadas, até que, com o advento dos microscópios eletrônicos, né, dos equipamentos que permitiram medir o tamanho nanométrico e caracterizá-lo, nós tivemos as primeiras pesquisas científicas no tema, né? E em 78 nós temos a primeira publicação científica, né, sobre nanopartículas para uma terapia medicamentosa, né? Foi o Dr. Spicer que publicou esse primeiro artigo, e a partir dali nós temos um crescimento exponencial, né? Nós temos a caracterização, digamos assim, do comportamento dessas partículas. Então, várias questões foram descobertas, como efeito de retenção e permeabilidade aumentada,
tivemos, então, uma série de eventos que se sucederam, mas interessante colocar, mesmo antes de uma série de elucidações sobre a nanotecnologia, nós temos a introdução do primeiro nanomedicamento no mercado, numa época que, inclusive, nem se chamava nano, né? É o Taxol, né? O Paclitaxel, que foi introduzido no mercado em 92, e eram nanopartículas. Na sequência, então, nós temos eventos importantes, eu não vou colocar todos eles, mas eu gostaria de ressaltar um divisor de águas que aconteceu no ano de 2000, quando o presidente, então presidente americano, Clinton, ele inaugura a iniciativa americana para a nanotecnologia, que persiste até hoje, injetou trilhões de dólares ao longo dessas décadas e foi um marco, porque a partir daquele momento, né, as pesquisas com nanotecnologia foram massivamente financiadas. Um ano depois, o Brasil também começa a organizar as suas primeiras pesquisas científicas, notadamente acontecendo dentro das universidades, com financiamento de redes de pesquisa, evidentemente, com um volume financeiro muito menor, mas existente, né? E isso fez com que o Brasil tivesse, desde o ano de 2001, essas atividades organizadas, e isso contribuiu muito para o crescimento da pesquisa científica em nanotecnologia no Brasil, o que fez com que hoje o Brasil produz mais conhecimento em nanotecnologia do que conhecimento em geral, nas áreas gerais, através da medida do número de publicações, certo? Aqui eu trago mais alguns eventos, né? E de organizações, né? de guias para a indústria, né? Participação de consórcios, até que chegamos ao ano de 21, e aqui nós temos um marco muito, muito importante, talvez seja a contribuição mais importante da nanotecnologia à área da saúde, que foi o desenvolvimento da vacina da Covid, né? Só possível por conta da estabilização, né, do mRNA em nanopartículas. Então, vejam que nós temos 40 anos, um pouco mais de 40 anos de pesquisas científicas no tema, certo? Do ponto de vista científico também, nós temos esse crescimento exponencial, né? Eu quero mostrar aqui esse gráfico para vocês, no ano de 1990, praticamente o primeiro artigo, e a partir do ano 2000, vejam como coincide com aquele financiamento americano que persiste até hoje, um crescimento exponencial, se a gente for fazer um cruzamento nessas plataformas indexadoras de artigos referentes à nanotecnologia na área de fármacos. Então, aqui vocês podem ver um crescimento exponencial. E também muita gente trabalhando, pesquisando no tema. Olhem esse dado ali. Atualmente, temos quase 3.000 autores que publicaram pelo menos 50 artigos científicos no tema, ou seja, realmente tem muito cientista trabalhando ao redor do mundo nesse tipo de desenvolvimento. Porém, a gente tem que entender que desenvolver um medicamento não é uma tarefa fácil, e desenvolver um nanomedicamento mais difícil também. Então, claro, é de conhecimento geral, nós temos várias etapas no desenvolvimento de um medicamento, passando pelos ensaios pré-clínicos, clínicos, né, e toda a parte de registro. Então, eu vou fazer um comparativo, que quero trazer alguns exemplos de ensaios pré-clínicos, comentar um pouco dos ensaios clínicos, para depois finalizar com os produtos que já se encontram no mercado. No que se refere aos estudos pré-clínicos, é o que a gente faz, é o que eu fiz a minha carreira inteira, então eu destaquei, a título ilustrativo, 3 estudos que mostram potencialidades diferentes dessas nanopartículas, né, em estudos acadêmicos. Tá? Então, aqui nós vamos falar de estudos acadêmicos, ainda não ensaios clínicos indexados nas plataformas internacionais. Então, meu primeiro exemplo é uma potencialidade muito interessante da nanotecnologia, que eu comentei rapidamente, que é reduzir a toxicidade de fármacos, né? O aparecimento dos efeitos adversos, né, muitas vezes deriva, né, não só da dose administrada, mas da toxicidade intrínseca de cada fármaco, e é o que acontece, por exemplo, aqui, com os capsaicinoides, que são, então, derivados da pimenta,
são usados no tratamento de dor crônica, né, e neuropatia periférica, né, existem produtos comerciais, mas o fato é que esses capsaicinoides são extremamente irritantes à pele, e isso faz com que, na prática, os pacientes desistam do tratamento, que é um tratamento crônico. Então, aqui a nossa ideia, vou passar muito rapidamente, foi desenvolver nanocápsulas, né, contendo esses capsaicinoides, com o objetivo de amenizar essa irritação cutânea, sem perder, evidentemente, o efeito terapêutico. Aqui vocês podem ver como que elas se apresentam. Aqui, na verdade, as nanocápsulas na forma de uma solução. Aqui a microscopia eletrônica mostra elas no seu formato esférico. E aqui nós temos um ensaio pré-clínico, né, de microdiálise cutânea. O que a gente viu? Primeiro passo foi entender se com as nanocápsulas nós conseguimos realmente fazer com que os capsaicinoides chegassem na pele, na camada precisa para o efeito. Então, aqui a gente consegue ver, a gente comparou com o produto comercial, que a nanoencapsulação fez com que chegasse mais capsaicinoides nas camadas da pele, isso em comparação com o creme comercial. E também provamos que não só temos o efeito, como também reduzimos esse efeito irritativo, né? Praticamente ele foi eliminado, né? Através da medida do eritema, que é revelando o grau de irritação na pele, em comparação com os produtos comerciais. Então, esse é um exemplo de reduzir toxicidade mediante o uso de nanotecnologia. Meu segundo exemplo, lembram que eu falei da questão do targeting, do direcionamento, da capacidade de fazer chegar e chegar mais no local de ação desejado. Esse aqui é um trabalho bem antigo, mas ele ilustra muito bem esse conceito. É um trabalho que tratou da nanoencapsulação da indometacina, aqui, na verdade, estudada para seu potencial no tratamento de glioma, né, que é um tumor muito agressivo do tecido cerebral. Pensando na ideia de que as nanopartículas são veículos eficientes para direcionar o fármaco até esse local. Aqui esse trabalho foi realizado em ratos, né, após aprovação no Comitê de Ética, e temos aqui, então, o grupo controle, dá para ver perfeitamente o tamanho do tumor implantado, e após o tratamento com as nanocápsulas. A gente vê uma redução muito grande, mostrando que o fármaco chegou lá. Mas, mais do que isso, nós quantificamos o fármaco. Então, vejam bem, em animais saudáveis, quando administrado, a indometacina livre, convencional, nem chegou no tecido cerebral. Nanoencapsulada chegou razoavelmente bem. Vejam nos animais onde nós tivemos os gliomas implantados. Fármaco livre não chega. Nanoencapsulado chega, e chega muito mais ainda no hemisfério cerebral, onde o tumor estava. Então, acho que esse trabalho mostra indiscutivelmente que a gente tem um aumento da biodisponibilidade intratumoral. Então, segundo exemplo. E ainda dentro desse exemplo, desculpa, a gente conseguiu mostrar isso acontecendo em tempo real no animal vivo, através de uma técnica de microscopia intravital, onde foi conjugado, então, ao polímero, né, a rodamina B. Essa aqui foi uma colaboração com a professora Sandra Fasco, da USP, e essa parte química, né, em colaboração com a professora Adriana Pohlmann, também acadêmica, né, que deve estar aqui presente, e medimos a fluorescência. Então, nós comprovamos que essas nanocápsulas levaram, de fato, entregaram, né, o fármaco no tecido cerebral, certo? E meu último exemplo, para não me deter muito tempo nessa etapa, é a questão da decoração de superfície, como eu falei. Aqui nós usamos uma estratégia, né, patenteada pelo nosso grupo de pesquisa, de múltiplas camadas revestindo as nanocápsulas, né? Nesse caso em específico, o que nós fizemos? Usamos essa estratégia para fazer uma coencapsulação. Um fármaco no interior da cápsula e outro né, ancorado na superfície da nanocápsula, e no caso em específico, uma associação bastante conhecida, furosemida captopril, usada no tratamento da hipertensão.
A ideia aqui, então, foi fazer um estudo pré-clínico, né? Fizemos várias medidas bioquímicas e medidas de pressão arterial e conseguimos mostrar um efeito prolongado mediante essa decoração da superfície com um segundo fármaco, né? De acordo com as medidas de pressão sistólica e diastólica. Certo? Então, são potenciais, ilustrei 3 apenas, existem inúmeros outros. Agora, falando de ensaios clínicos, uma boa plataforma para a gente buscar atualização do que está acontecendo é a Clinical Trials americana, né, que registra os ensaios clínicos que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, nós conseguimos buscar dados bem interessantes e atualizados, certo? Eu fiz um levantamento buscando ver o que acontece com 2 tipos de nanotecnologia. Os lipossomas, que são as partículas fosfolipídicas muito antigas, foram as primeiras a serem desenvolvidas, e nanopartículas em geral. Então, vejam o cenário que se apresentou num levantamento feito esse ano, né? Existem 456 ensaios clínicos concluídos com lipossomas, nas suas diferentes fases, a grande parte nas fases 1 e 2. E vejam, a maioria dos ensaios é para o tratamento do câncer. Tem outras aplicações como dor, mas câncer, não há dúvida, é até hoje a principal aplicação dos lipossomas neste caso. Vejam bem, dos 456 ensaios clínicos completos, somente 5 no Brasil, nos coloca numa situação muito desvantajosa. Outra questão que a gente vê é que a nanotecnologia é algo muito dinâmico. Esses lipossomas, foram os primeiros a serem desenvolvidos. Vejam que o Bull nos parece, analisando esse gráfico, que mostra o número de ensaios por ano, que o boom, né, digamos assim, dos lipossomas já passou. Então, e de fato, temos alguns no mercado e eu vou compartilhar depois. Vejam aqui a distribuição no globo, né? Nós temos a maioria dos ensaios clínicos nos Estados Unidos, seguido da Europa. Em toda a América do Sul, apenas 9, 5 no Brasil. Vejam como que nós temos essa situação ainda muito ruim, assim, no sentido de pesquisa clínica nesse sentido. Com relação a nanopartículas, né, que são mais recentes, nós temos daí 132 estudos completos. E vejam, uma coisa muito interessante, para 121 aplicações diferentes, aplicações terapêuticas diferentes. Ainda o câncer domina, mas nós começamos a ver outras aplicações, né, a saúde oral e a questão do tratamento da Covid e da vacina. Ainda temos dos completos apenas 2 no Brasil, mas um cenário de distribuição que ainda não mostrou que o boom tenha passado, certo? 2 no Brasil, novamente Estados Unidos com o predomínio, né, seguido da Europa, certo? Nesse slide eu mostro um pouco do cenário daqueles ensaios clínicos que já avançaram para a fase 3. São poucos, são 9 completos, né? 5 para câncer, e se a gente for ver qual o fármaco mais nanoencapsulado, é o paclitaxel. Vejam bem, então eu tinha mostrado para vocês, fase 1, 2, fase 3, é isso aqui que eu estou falando, 9, e esses são os países, 3 ensaios clínicos nos Estados Unidos, né? Na Rússia, Alemanha, Egito, Austrália, né? Então vejam que é uma distribuição diferente, né, na Europa, mas também em outros países, né, como Egito, né, Grã-Bretanha, enfim. E fase 4, então, né? Então, aí sim nós temos apenas 3, e aqui eu trago exatamente quais são esses ensaios clínicos, né, para úlcera crônica venosa, no Egito, né, dor também na Universidade do Cairo e antimicrobiano também. Não me lembro de qual essa é a universidade, não me lembro, é algum país, não sei se é Egito, se é alguma coisa assim. Então, vejam bem, apenas 3 ensaios clínicos. E sobre o mercado, o que nós temos no mercado, né? Então, passada a etapa dos ensaios clínicos, gostaria de comentar do mercado.
tenho que trazer esse comentário importante, que a área cosmética ela foi a pioneira no uso de nanotecnologia para alguma aplicação na saúde humana, né? Nós temos até hoje, são exemplos, aqui eu trouxe exemplos bastante aleatórios, mas caracteriza muito essas aplicações que seguem até hoje, tanto a nanotecnologia como insumo intermediário, mas como também produto final, né? Tenho que comentar um projeto lá atrás que foi feito na nossa universidade, né? Em colaboração, né, com a Biolab Santos Farmacêutico, o doutor Dante, eu acho que encontra-se aí, que permitiu, à época, colocar o primeiro produto no mercado com nanotecnologia, era um fotoprotetor. No que diz respeito a medicamentos, temos em torno de 100 nanomedicamentos no mercado, eu joguei isso em 2 nuvens de palavras. Vejam, lipossoma é o tipo de nanopartícula mais recorrente nos medicamentos que estão no mercado, e paclitaxel e doxorubicina, 2 substâncias usadas no tratamento do câncer, são as mais presentes. Fiz um levantamento de quantas aprovações aconteceram pela FDA e pela EMA, né, a europeia. A gente vê que o grau a FDA, né, nós temos um perfil mais liberal, muito mais produtos no mercado, isso dá pela questão regulatória, né, um perfil diferente da Europa e dos Estados Unidos, a Europa é bem mais rigorosa, mas ambas agências, né, permitindo a aprovação de nanomedicamentos que tenham demonstrado eficácia e segurança, né, e aprovados pelo FDA são vários, né? Nós temos aqui um cenário onde nós temos novamente a questão do câncer como mais recorrente, mas existem outras aplicações, né? Não é apenas a questão do câncer, veja, estradiol, né? Nós temos a questão, então, de lipossomas, nanocristais, então é um conjunto, digamos assim, de diferentes partículas e aplicações, mas com foco, com ênfase sempre na questão do câncer. Aqui vocês podem ver, eu relacionei aqui os nomes comerciais de alguns desses produtos, qual o fármaco nanoencapsulado, o tipo de nanopartícula e a indicação, a maioria deles, né, para o tratamento de câncer metastático, né? Alguns muito antigos, né, como, por exemplo, aqui a questão, né, desse aqui, Deposit, de 1999, até medicamentos mais recentes, como esse aqui, lipossomal, de 2017, certo? Trago 2 exemplos aqui só para caracterizar um pouquinho o nanomedicamento. Esse aqui é o nab-paclitaxel, que é nanopartícula de albumina, né? Que tem aprovação para câncer de mama metastático, pulmão de células não pequenas, pancreático, né, e de mama triplo negativo, né, em datas diferentes, né, e aqui o fármaco é o paclitaxel, e nessas formulações não há necessidade da presença do cremofor. E o cremofor, nas formulações convencionais, é o responsável por severos efeitos adversos sistêmicos. Então, com a não necessidade do uso desse cosolvente, nós temos um medicamento mais seguro e, em todos os casos, o aumento da sobrevida foi muito bem caracterizado. Só a título de informação, a Anvisa aprova esse medicamento em 2017. Um outro exemplo é o Caelix, Doxil, né, a doxorubicina nanoencapsulada, vejam no mercado desde 1995, com as seguintes indicações, vários tipos de câncer, ovário, mama, pulmão, mieloma e sarcoma de Kaposi. No Brasil, o registro está válido até 2026, e aqui o que nós temos? Uma entrega sítio específica, né? E, com isso, uma redução muito substancial do principal efeito adverso da doxorubicina, que é a cardiotoxicidade. Certo? Então, são exemplos que caracterizam esse uso, finalizando com aquela que parece ser, na minha visão, a contribuição mais relevante da nanotecnologia aplicada à saúde até agora, que é a estabilização do mRNA, né, em nanopartículas, o que permitiu o desenvolvimento da vacina. Sem essa estabilização
devido à presença, né, da encapsulação, né, numa nanopartícula, nós não teríamos possibilidade de estabilizá-lo, né, haveria essa degradação, e a estabilização permitiu, então, a sua introdução na célula-alvo, e nós conseguimos ter com isso a vacina. Uma outra questão é que esse desenvolvimento dessa tecnologia da vacina da Covid, né, do mRNA e essa estabilização pela nanopartícula, abre portas, na verdade, para desenvolvimentos futuros, inclusive de vacina contra o câncer. Então, uma porta importante foi aberta, então tem que fazer esse registro dessa contribuição da nanotecnologia. Certo? Agora, para finalizar, eu gostaria de fazer algumas reflexões para o futuro, né? Mostrei para vocês casos de sucesso, mas evidentemente que existem limitações e desafios, porque a translação de um nanomedicamento do laboratório ao mercado é complexa, né? Essa translação é complexa e, na verdade, o número de medicamentos, nanomedicamentos no mercado ainda não corresponde, não é compatível com a enorme produção científica que se tem demonstrado nos últimos tempos. Na verdade, então, a gente tem que refletir, né, por que alguns nanomedicamentos fracassaram e aconteceu esse tipo de situação. Primeiro, porque demonstrou toxicidade na fase 1. Isso significa dizer, talvez, o tipo de nanopartícula não tenha sido adequado, então, o que nos leva à situação próxima, essa escolha errada do nanocarregador, ou não biodegradável, ou com algum perfil de toxicidade. Uma outra questão importante, eu não vou ter tempo de aprofundar, é a questão do processo produtivo. Às vezes não é tão simples escalonar, muitas vezes a caracterização físico-química acontece de maneira muito precisa numa produção laboratorial, numa produção em ambiente de pesquisa científica, e depois, com o aumento de escala, não necessariamente se consegue replicar as mesmas propriedades físico-químicas daquela formulação que tinha sido preparada em volume muito menor. E um outro problema que já foi relatado na literatura, que é a seleção errônea dos pacientes. Então, tu tem que ter pacientes que respondam àquilo que é o objetivo do ensaio. Então, essas reflexões são bastante importantes para o futuro, né? Alguns desafios nós temos, né? Voltando àquilo que eu comentei, a otimização do processo produtivo e de escalonamento. A gente tem que ter metodologias bastante robustas, né, para que a produção ocorra de maneira segura. Nós ainda temos carência de métodos adequados para a caracterização de eficácia e segurança, né? Por quê? Porque muitas vezes as nanopartículas acabam interferindo na metodologia de análise. Isso acontece muito quando a gente faz ensaios de cultura de células e outros. Então, é necessário, voltando aqui, uma validação dos ensaios afetados pelas nanopartículas. No Brasil, nós temos uma carência muito grande de insumos, né? A química fina no Brasil é muito deficitária, então esse é um outro desafio, um outro gargalo, essa carência dos insumos para a preparação das nanopartículas. E, finalmente, a questão de ausência de normativas regulatórias, né? No Brasil ainda persiste esse cenário. Agora nós estamos justamente, está aberta uma consulta pública que a Anvisa abriu, né, para essa questão de nanomateriais aplicados à saúde. Então, nós temos agora, parece que alguma coisa andando. Então, para finalizar, então, aquilo que eu penso ser necessário para que a nanotecnologia farmacêutica cresça e cresça mais rápido. Isso é uma visão particular, mas eu penso que são realmente pontos importantes. Primeiro, do ponto de vista científico, nós temos que ter ainda uma compreensão melhor dos mecanismos subjacentes à captação intracelular, tráfico e destino após a administração parenteral. Muitas das nanopartículas são administradas via parenteral. Como também elucidar o impacto das nanopartículas no sistema imunológico. Nós temos ainda que obter dados mais confiáveis e consistentes sobre a administração de longo prazo no tratamento de doenças crônicas, por exemplo. Por quê? Porque nós temos que entender que muitos dos protocolos em ensaios pré-clínicos e clínicos são
de dose única ou doses repetidas poucos dias. Então, há necessidade de aprimoramento nesse ponto. Nós temos que ter não só novos insumos, mas acesso aos insumos para a produção das partículas, a questão do escalonamento, como eu comentei anteriormente, e essa questão de superar a relutância da indústria em investir, que está muito relacionada a essa questão das incertezas no campo regulatório. E, finalmente, intensificar as colaborações interdisciplinares, como eu comentei no início, é uma área da ciência multidisciplinar. E aqui o meu último slide, né? Se a gente vai falar em termos de nanoterapêutica, quais seriam as tendências para o próximo ano, para os próximos anos? Cada vez mais há o entendimento que nós vamos ter no futuro uma medicina personalizada, ou seja, esses nanomateriais eles vão poder muito bem ter aplicações em casos específicos, não para produção em larga escala ou de tratamentos que já estão consolidados e não tenham problemáticas específicas, certo? Então, cresce esse conceito, né, do uso extemporâneo das nanopartículas para medicina personalizada, por exemplo, na forma de kits, onde a gente vai ter o medicamento, as nanopartículas que vão ser decoradas in situ no momento com determinado anticorpo para uma aplicação específica personalizada. Vejo também essa questão cada vez mais de nanopartículas complexas, né? Com a decoração bem mais especializada, multifuncionalizadas, as nanovacinas, né? E também vejo que há algumas pesquisas trazendo a nanotecnologia para mais próximo da solução de problemas específicos da saúde pública no Brasil. Então, essas são as reflexões. Eu finalizo sempre agradecendo o grupo de pesquisa, porque pesquisa não se faz sozinho, né? Sempre com um esforço de muitos profissionais, as agências de fomento, e a todos vocês, muito obrigada pela atenção. Mais uma excelente conferência. Parabéns, doutora Silvia Guterres, e obrigado. Estamos chegando próximos ao final do simpósio, mas antes eu convido a todos a abrirem suas câmeras para que a gente possa saudar os palestrantes com uma salva de palmas e realizarmos o registro fotográfico do evento. A Cibele vai dar o ok para a gente quando ela tiver tudo certinho. Estamos todos abrindo as câmeras. Ok, Cibele? Uma salva de palmas, então, aos palestrantes. Excelentes conferências. Muito bem. Agora eu queria pedir licença a todos os participantes para, em poucos minutos, falar um pouquinho aqui sobre o Prêmio Pio Correia. O Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas da Biodiversidade Brasileira foi instituído pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil com a finalidade de reconhecer publicamente e estimular profissionais que atuam nas diversas áreas das ciências farmacêuticas relacionadas à biodiversidade brasileira. Mais do que o mérito científico, o prêmio busca destacar trabalhos com impacto real na sociedade. Em 2023, o prêmio contemplará 3 categorias: categoria Master, categoria Revelação e categoria Acadêmicos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Então, agora a gente está compartilhando o link no chat para que possam acessar o edital que estará com as inscrições abertas até 31 de agosto agora de 2023. E agora, então, eu convido o Dr. Lauro Domingos Moreto para realizar o encerramento deste simpósio. Pessoal, boa tarde. É uma grande satisfação. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas. Este é um evento que nossa academia organiza anualmente e que faz parte das atividades comemorativas do aniversário da instituição. Nesta 5ª edição, tivemos a oportunidade de compartilhar, de forma ampliada, 3 temas que fizeram parte do programa do 10º Encontro das Academias Ibero-Americanas de Farmácia
e Ciências Farmacêuticas, que foi realizado em maio, em Madrid, deste ano. Quero registrar especialmente os agradecimentos às professoras Estela Moreno Grau e Silvia Standi Suaski Guterres e ao professor Gerardo Aparicio Osores pelas brilhantes apresentações. Quero também agradecer aos convidados que nos prestigiaram nessa atividade. A nossa equipe, as pessoas da Cibele Guion e do Pedro Gonçalves, e parabenizar a diretoria por mais uma atividade de caráter internacional. Parabéns à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil pelos seus 86 anos de efetiva e profícua existência. Em nome da diretoria e do nosso presidente Michel Kifuri Filho, quero declarar encerrado o 5º Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela presença. Viva! Até a próxima, gente.